fuimos al hospital y ahí Mauricio, Jorge y algunos pudimos verlo al presidente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? De hecho, hay quienes sostienen que no fue propiamente un acto de dignidad, sino más bien un acto de Pero sí sabes cobardía. que lo siguen investigando a un muerto, ¿no? ¿Eso es un eufemismo o algo por el No es estilo? un Porque, eufemismo. No es un eufemismo. porque no lo siguen investigando, investigan sus teléfonos. Dime una cosa, el presidente García nos invitó a Jorge, a Mauricio y a mí a almorzar a su casa. Hicimos una evaluación de sus procesos. Esta institución un poco extraña, Junta Nacional, que no tiene una réplica en otro país, ¿ah? Por la que usted votó, de hecho. Lo que está diciendo es que el fiscal, la fiscalía e incluso el Poder Judicial, a través del juez Balbuena, cercaron a García. Por supuesto que sí. Él iba a ir a una diligencia a declarar. ¿Por qué no esperaron que vaya a esa diligencia de ahí? Carácter Pero, sorpresivo de un allanamiento. no, es que, ejemplo, yo he escuchado que en este programa ha dicho, y está investigado por hechos graves vinculados al narcotráfico. Entonces ya tiene una posición, y dígase de paso, destruyendo lo que se llama la presunción de inocencia. Según lo que alude usted, detenerlo con chaleco y con grilletes. Por supuesto que sí. Y por eso es que muy bien que se esté pidiendo una investigación parlamentaria. Pero esa es una hipótesis. No, no es una hipótesis, Francisco, por favor. Alan García, ¿Con qué seguridad el propósito iba a afirma ser, que le iban a poner chaleco, por supuesto que sí, grilletes? y de eso no se dice, pero le iban a poner grilletes y el chaleco, así lo iban a mostrar al mundo entero. Pero ¿cómo lo sabe usted? Si no ocurrió. No ocurrió porque Alan no lo permitió, porque eso era ignominioso, era indigno de que a un expresidente de la República pudieran dejarlo de esa manera. Alan no lo iba a permitir. Si lo detenían sin chaleco y sin grilletes, ¿sí usted avalaba esa detención preliminar? ¿Cómo fue el fiscal Pérez al allanamiento y a la detención de Alan García? Porque estaba en una audiencia, la de Estaba en una audiencia, por favor. Supuestamente a usted le corresponde un antejuicio antes de eso. No, escúchame, en el caso del presidente Castillo, era evidente que ya no había nada que probarlo. De camino una embajada. En camino, entonces no estaba premonido bajo el ámbito de esa... A propósito de Alan García, él también buscó ser asilado en Uruguay, en la embajada de Uruguay. Qué bueno que me hayas hecho esta pregunta. Este es un hecho absolutamente diferente. ¿Detractores políticos de Alan García cercaron también al presidente de Uruguay? No, presionaron. Nos visita el doctor Javier Velázquez Quesquem, ex congresista, ex primer ministro del gobierno de Alan García, con quien vamos a platicar sobre el caso García. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ocurrió aquella mañana en el allanamiento y vamos a platicar también sobre temas de coyuntura que aún están asociados a la figura del expresidente García. El doctor Javier Velázquez Quesquem no se ha pronunciado, no ha declarado, de hecho ha aclarado muy poco en los últimos 5 años, así que hoy vamos a tener una conversación súper interesante y nos vamos a poner al día. Doctor, bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP. Gracias, Francisco. Muchas gracias. ¿Por qué el silencio luego de 5 años? ¿Qué ha pasado? No, el 2019 cerraron el Congreso y creo que personalmente pensé que había terminado ya una etapa en la vida política. Luego inmediatamente vino la pandemia y luego había después que reinsertarse en la actividad profesional. Yo soy abogado, soy profesor y me dedico a la actividad jurídica, ¿no? Y hemos dejado este espacio en la que no participa, dígase de paso, el partido, ¿no? Para que nuevos cuadros, para que el partido entre a un proceso intenso de renovación que es necesario y que es imperativo ahora que estamos viendo que la mala política está destruyendo el país, ¿no? ¿Qué pasó exactamente hace 5 años? Aquella mañana cuando ingresan a la casa de Alan García. ¿Dónde estaba usted? Nosotros el 15 de abril hubo pleno en el Congreso. El presidente García nos invitó a Jorge, a Mauricio y a mí a almorzar a su casa. Hicimos una evaluación de sus procesos y la verdad que había obviamente una preocupación toda vez que ya le habían dictado un impedimento de salida del país, pero ya algunos medios ya tenían conocimiento de la solicitud que estaba caminando la solicitud de la detención preliminar, ¿no? Entonces considerábamos que era insólito que habiendo Alan García puntualmente venido de España cada vez que era convocado por el equipo especial y por las investigaciones, él venía y cumplía, y cuando solicitan el impedimento de salir del país, él se allana y luego tomar conocimiento de que
estaba en camino esta solicitud de detención preliminar. Entonces, yo estaba, recuerdo clarísimo el día 17 de abril del 2019, que salí a caminar y escuché la noticia a través de una radio, escuché que el presidente había tomado esta decisión y la verdad que me dolió bastante. Yo he trabajado 20 años cerca de él, 20 años cerca de él, de que él llegó al Perú el año 2001, he trabajado muy cerca de él y me dolió bastante, a la familia también, pero yo creo que fue un acto de dignidad. Yo creo que Alan no iba a permitir que sobre él se hiciera escarnio político, ¿no? Porque la presunción de inocencia tiene, aparte, una de sus manifestaciones es el derecho a la dignidad, ¿no? El derecho al honor. Eso no se proscribe con que te abran una investigación. Y, y él fue víctima de esta conspiración que vino desde el propio gobierno, ¿no? Y con un sector de los fiscales y de los medios de comunicación, ¿no? Hay quienes dicen lo contrario, de hecho, hay quienes sostienen que no fue propiamente un acto de dignidad, sino más bien un acto de cobardía. Los detractores políticos de Alan en su momento sostuvieron eso y hay quienes a la fecha aún arguyen esa posición. Miren, Alan García fue 2 veces presidente constitucional del Perú. Ujú. Nunca pasó por su cabeza interrumpir el orden constitucional a veces, a pesar de que en el primer gobierno hubieron sectores que le pedían que él se quedara 5 años más. Pero al margen de eso, los detractores dicen eso. Pero mi apreciación personal es que él tuvo la valentía de defender, no defender solamente su honor, sino el honor de una institución que hace poco acaba de cumplir 100 años en la vida política del país. Y él siempre nos decía que quienes tenemos funciones públicas a nombre de este partido, tenemos una doble responsabilidad. Entonces, ¿qué querían los enemigos políticos? Hacer un escarnio con él, mostrarlo con grilletes, con un chaleco detenido, a pesar de que ya el Tribunal Constitucional desde el año, en esta sentencia 2825 de 2027, ya habían declarado inconstitucional el decreto supremo 05 de 2012 que establecía este tipo de medidas que son inconstitucionales y proscritas y que han sido el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana han proscrito. Una persona que es investigada le alcanza la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia tiene un contenido. Tienen que respetar tu dignidad, tienen que respetar tu honor. Y Alan García tenía una enorme responsabilidad, defender no solamente sus 2 periodos de gobierno, sino defender a una institución como el partido, ¿no? Días antes habló usted con él, ¿verdad? Sí, claro, hablamos con él. ¿Qué le dijo? No, algunos compañeros, creo que fue Mauricio, y Luis González Posada le aconsejaron que cuando él estuvo en España que no viniera la última vez. Pero él dijo, yo voy a ir cuantas veces me llamen porque yo voy a demostrar mi inocencia. Si en este país hubiera una justicia predecible, no una justicia que está politizada como la que vemos ahora, con fiscales y jueces que en vez de impartir justicia se vuelven justicieros y que sobre los adversarios, sobre sus adversarios, como el caso de Alan García, pretendieron mostrarlo como un trofeo. Alan García no se iba a prestar para eso. Alan García no se iba a mostrar para eso. Y te digo algo que no se ha dicho, yo lo voy a decir porque en ese momento era primer ministro Francisco. Cuando extraditaron de Chile al presidente Fujimori, nosotros cuidamos mucho que al presidente Fujimori no le pusieran grilletes y que se le respetara su derecho a la presunción de inocencia. Porque como te repito, la presunción de inocencia significa que es una garantía y un derecho que alcanza a una persona que es investigada, inclusive procesada, hasta que no haya una condena
Pero le iban a poner grilletes al señor García Por aquella supuesto. vez. No solamente grilletes, sino le iban a poner Pero ese eso nadie famoso lo chaleco. sabe. ¿Cómo que cómo que nadie lo sabe? Claro que sí se sabe, y se sabe inclusive que le iban a poner un chaleco. Esa era una forma de mostrarlo ante el mundo como para haciendo escarnio, y Alan García no lo iba a permitir. Y no lo hacía porque tenía miedo de ver un cobarde, sino que él sabía que no solamente había tenido la responsabilidad de gobernar 2 veces el país a nombre del partido, Mm. sino tenía sobre sus espaldas esta institución que era, ¿Lo cercaron en todo caso, dice obviamente, usted? o el doctor, ha habido un fiscal que en estas declaraciones que ha dado el aspirante a colaborador eficaz, el señor Villanueva, ha manifestado que hubo un fiscal que cobró una deuda por haber ayudado a acercar a Alan García, ¿no? Se lo pregunto porque aquí hemos tenido también al fiscal Domingo Pérez y le trasladamos esa inquietud. O sea, hay quienes dicen que ustedes lo cercaron, expresidente, y me respondió, nosotros hemos ejercitado instituciones jurídicas, un allanamiento, un cerraje, con órdenes de cerraje, Sí. con una detención preliminar. O sea, lo que hemos hecho es ejercitar, activar mecanismos que Todo, contemplan nuestro ordenamiento jurídico. mira, todo esto fue una conspiración de los enemigos de Alan García, en la que también no solamente estuvieron el equipo de fiscales encabezado por este fiscal, sino también el juez Balbuena, el gobierno. O sea, no es casualidad que el gobierno de Vizcarra convoque un consejo de ministros a las 6 de la mañana. Pero No es casualidad de que, dime, esta sentencia del Tribunal Constitucional proscribe que una medida judicial o fiscal esté acompañada por medios de comunicación. Está clarísimo. Entonces, ese día había apostado frente a la casa de Alan García y a un medio de comunicación para transmitir todo el escarnio que se iba a cometer sobre él. lo que la sentencia del Tribunal Constitucional proscribe es exhibir a los detenidos con chalecos ante los medios de comunicación. No, cualquier medida que ponga en duda La su presunción. condición de inocente, porque un investigado, un procesado es inocente hasta que no haya elementos suficientes que puedan derrumbar esa presunción de inocencia. Y eso solamente se logra con una sentencia. Y además esta sentencia dice que la condena tiene que estar debidamente motivada. Entonces, si Alan García había venido al Perú de España, había, había, se había allanado al impedimento de salida del país, asistía a cuanta diligencia lo citaba el Ministerio Público. ¿Qué sentido tenía dictar una detención preliminar? ¿Qué sentido tenía engrilletarlo y exhibirlo ante el mundo como un vil delincuente? Eso no iba a aceptarlo Alan García. Y no lo iba a aceptar por dignidad, por defender el honor, no solamente de él, sino el honor colectivo de todo el partido, ¿no? Si lo leo bien, lo que está diciendo es que el fiscal, la fiscalía e incluso el Poder Judicial, a través del juez Balbuena, cercaron a García. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso es que yo creo que tiene que haber una investigación. Este fue un tinglado, esto fue una conspiración, esta no fue una decisión aislada de un fiscal. Ya Villanueva ha manifestado que ha habido todo un cerco. Por eso es que personalmente creo yo que esto se debe investigar, porque esto no puede pasar, esto no puede suceder. Y te repito, legalmente es posible que a un jefe de una organización criminal, a un narcotraficante, a un terrorista, se le puedan dictar alguna de estas medidas. Pero hoy día vemos que se ha vuelto una práctica corriente, en una actitud cirquense, mostrar a un ciudadano inocente con grilletes, con una capucha y luego que son declarados inocentes. ¿Quién le repara su honor? La presunción de inocencia tiene un contenido, la dignidad, el honor, el derecho a la buena reputación. Entonces, cuando a ti te muestran con chaleco y con grilletes, y obviamente la prensa cumple su labor y aparece esta condena mediática, luego que te declaran inocente, ya tu honor, tu dignidad ha sido gravemente mellada. ¿Quién reivindica eso, por favor?
Entonces, el tema del enjuiciamiento paralelo, que es esta tesis que habla, está proscrito. Entonces, menos con un... Yo creo que no es que Alan debería tener un privilegio, pero él había sido 2 veces presidente constitucional del Perú y estaba respondiendo justicia en cuánto proceso a él se le convocaba, ¿no? Pero alguien podría decirle, pero doctor, era una detención preliminar, no se trataba de una prisión preventiva. No, esa detención preliminar se iba a volver un pedido de prisión preventiva y Alan no lo iba a permitir. En el APRA nosotros creemos, personalmente yo creo que un funcionario no se debe incomodar cuando lo investigan, pero se deben investigar con objetividad. A los jueces, a los jueces deben ser imparciales, pero los fiscales tienen que ser objetivos. Cuando los fiscales por inquina, por odio, se cegan, ya esas investigaciones se pervierten y suceden cosas como esta, ¿no? Mire, hace unos días Atala, que era íntimo de Alan García, ha ratificado que le entregó 1.3 millones de dólares, ¿no? Yo llevaba el dinero en efectivo en el sobre, siempre en privado, nunca hubo nadie entre nosotros. ¿Cuál es su apreciación sobre el tema? Mire, la propia naturaleza jurídica de un colaborador eficaz, ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han establecido que el estándar de credibilidad de las declaraciones de los colaboradores es mínima. Tiene que ser corroborado con otros elementos periféricos que no sea otra declaración, porque el aspirante o el colaborador eficaz en este país, con los fiscales que tenemos, firman cualquier cosa y dicen cualquier cosa. Estamos viendo el caso del señor Villanueva. Para algunas cosas sí le creen, por ejemplo, para suspender a la fiscal de la Nación, sí le creen, pero cuando se refiere a fiscales, en este caso los fiscales que lo cercaron a Alan García, ahí ni siquiera nadie se atreve a abrir una investigación. No, lo que dice Atala es que hizo retiros del banco. Sí, claro. Bueno, eso es rastreable, ¿no? Por supuesto. Y dime una cosa, ¿hay una prueba periférica que acredite que eso llegó a manos de Alan García? ¿Tú puedes sostener la responsabilidad de una persona solamente por el dicho de una que se quiere salvar de la cárcel? Hoy no, porque Alan es un sujeto de derecho, pero vamos, igual. Pero sí sabes que lo siguen investigando a un muerto, ¿no? Pero a ver, eso es un eufemismo o algo por el estilo. No es un eufemismo porque no lo siguen investigando, investigan sus teléfonos. Dime una cosa, yo no soy especialista en penal, pero dime, no es de sentido común que si el fiscal, como ya no puede investigar a Alan García y cree que algunos de los investigados que están vivos han tenido contactos con Alan García, ¿por qué no intervienen los teléfonos de los investigados? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es escarnio, abrir el teléfono, mostrarlo públicamente, seguir haciendo escarnio sobre la honra de una persona que ya no está para defenderse. Pero eso es inaceptable. Pero no es una investigación a Alan, es una investigación al bien que dejó Alan. De hecho, cuando ocurre el allanamiento y Alan se dispara, quienes intervienen allí no es la fiscalía a cargo de Domingo Pérez, de hecho, sino la fiscalía de Miraflores. Son ellos quienes tuvieron el teléfono durante todos estos años. Pero está bien. Si esto lo quieren utilizar como un medio de prueba para establecer responsabilidades de personas vivas que están siendo investigadas, creo que lo sensato es que a estas personas se les levante el secreto de las comunicaciones y se les incaute sus teléfonos y se logra el mismo objetivo. ¿Por qué seguir haciendo este escarnio? ¿Y quiénes lo hacen? Los fiscales que toda la vida lo han perseguido. ¿Y sabes por qué? Y volviendo al tema Atala, en el caso de Toledo, se estableció cuánto le habían dado a través de los testaferros, de qué manera. Hubieron testaferros como Maiman, que devolvieron dinero, no sé cuánto dinero devolvieron. Pero en el caso de Alan García, no es casualidad que estas declaraciones, como la del señor que me han mencionado, sean posteriores a su muerte y que solamente su dicho hoy día sea ya prácticamente una sentencia, ¿no? Lo que he dicho, eso es verdad. ¿Lo ha corroborado? ¿Cuántos años han pasado? No olvides que la detención preliminar parte de una hipótesis insólita, ¿no?
de que supuestamente Alan García habría recibido una coima a través de una conferencia que él dio en Brasil. Eso muestra, en el fondo, de verdad, la mediocridad de quienes lo han investigado, porque no son capaces de dictar una conferencia como las que Alan García dictaba, no solamente en Brasil, lo ha dictado en Colombia. Yo le acompañaba a Santiago de Chile, a la Cámara de Comercio, a dar conferencias, y todo el mundo sabe que los expresidentes de la República que son invitados a dar conferencias se les paga. Entonces, han pasado 5 años, ¿y dónde están las pruebas que corroboren el dicho de estos señores que dicen que Alan García recibió dinero? Y solamente es el dicho de este señor. Entonces, yo creo que acá lo que hay es una actitud de este señor de que obviamente como es colaborador quiere salvarse de las responsabilidades que debe pagar y desarrolla una tesis que no la puede corroborar y no la va a poder corroborar. Pero si no la puede corroborar y no la va a corroborar, su colaboración eficaz corre riesgo. Sí, pues. O sea, ¿se está arriesgando, Atala? Mire, yo lo he tratado pocas veces, pero lo que sí sé, y he sido también víctima de eso, que hay fiscales que te ponen la declaración y te firma eso, si no, no te vas libre. Y por si acaso, los aspirantes a colaboradores eficaces para tener esta condición tienen que haber aceptado haber cometido un delito. Las cuentas que tenían en Andorra, ¿están a nombre de Alan García? ¿Hay un elemento periférico que pueda mostrarle al país que ese dinero que retiró este señor fue a una cuenta de Alan García, a un familiar de Alan García? Es un solo dicho. Atala dice que retiró y que le llevó en sobre. Un colaborador puede decir cualquier cosa, lo que tiene es que demostrarlo. Tú sabes que hoy día una persona que es investigada no tiene por qué demostrar que es inocente, al contrario, quien le imputa algo tiene que demostrárselo. Y eso no se ha podido demostrar hasta ahora. Es insólito, te digo, que ahora todo se haya reducido a una conferencia que Alan García dio, que fue, como lo ha dicho su secretario privado, el compañero Ricardo Pinedo, fue bancarizada, pagó sus impuestos, la conferencia se dio, ¿no? Y no solamente eso, hay un libro que Alan publicó antes de su fallecimiento, donde desarrolló todas sus conferencias que había dado y lo que había cobrado. Es más, te digo lo siguiente, en el Congreso de la República a Alan García se le investigó por desbalance patrimonial, y la comisión que investigó, que formó el gobierno del señor Humala durante 4 años, la comisión Tapia, concluyeron que Alan García no tenía desbalance patrimonial. Entonces, Alan García no era renuente a que se le investigue, pero hubo mucho ensañamiento, mucha inquina, mucho odio. Hubo un momento en esa diligencia de allanamiento en el que de pronto no hubo audio. El audio de la grabación desapareció. La policía ya se ha pronunciado al respecto, han dicho que por un tema estratégico, pues la Fiscalía dice no es mi línea de mando, la línea de mando le corresponde a la Policía Nacional del Perú. Mira, y ahí hay una cosa que es muy grave, creo. Si tú ves el mandato de la detención preliminar, es clarísimo, y eso lo ha mostrado uno de los abogados del presidente Alan García, que es Wilber Medina. Clarísimo. La disposición para ejecutar esa medida de restricción de la libertad de Alan García se la habían dado a la Policía Judicial. Y resulta que hasta ahora no se sabe por qué lo ejecutó eso la DEVIAP. Qué raro que la DEVIAP intervenga y que hagan la filmación sin audio, ¿no? Es bien raro. Y que hasta ahora tampoco no se conozca la interceptación ilegal que se hizo días previos en la casa del presidente García. Entonces, por favor, solamente los enemigos del APRA y del expresidente García van a sostener esa tesis, pero no hay que pecar de ingenuos. Hubo toda una conspiración, hubo todo un cerco de los adversarios del expresidente Alan García para inducirlo a tomar esta decisión, para inducirlo. Y en esta sentencia que he traído, que es emblemática, hay una importante reflexión del ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor José Sardón, que es un distinguido constitucionalista,
y no es del partido. Y él es muy claro. Claro, cuando él sostiene y dice que estas medidas a los investigados que están proscritas, porque el Decreto Supremo 05-2012 fue declarado inconstitucional. O sea, para proscribir ese tipo de medidas, cuando él dice que esta práctica puede presionar a los investigados a tomar decisiones de esta naturaleza. Y que eso, A las prácticas de colocar el chaleco y los grilletes. por supuesto, por supuesto. Entonces, el expresidente García estaba en su casa. Él iba a ir a una diligencia a declarar. ¿Por qué no esperaron que vaya a esa diligencia de ahí? Por el carácter Pero- sorpresivo de un allanamiento. No, es que, no. Una cosa es el allanamiento de un domicilio y otra cosa es la detención preliminar. Bueno, el allanamiento venía con detención preliminar. Exactamente. Pero- yo me estoy refiriendo a la detención preliminar. Él había venido para ir a dar una declaración. De pronto se la suspende el fiscal Pérez. Luego se preparaba para ir a esa declaración. ¿Y por qué no esperaron que vaya a la declaración? Para Porque detener? la respuesta sería la siguiente, ¿no? Porque el allanamiento con deserraje y la detención preliminar tienen una naturaleza disruptiva, intrusiva incluso, es sorpresiva. Sí, el hecho que sea sorpresiva no significa que pueda realizarse un solo acto, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Tú O sea, has visto que hay investigados a los que solamente se les hace allanamiento y no se les hace detención preliminar, como hay personas, Claro, como sí. el caso, por ejemplo, de la detención injusta de Keiko Fujimori. Ella fue a declarar, se presentó a declarar y la detuvieron. Ujú. Ahora, pero si lo leo bien, usted está diciendo, pudieron haber allanado la casa y esperar a su diligencia de las 9 para que lo detengan preliminarmente. No estoy diciendo todo eso, me he expresado mal de repente. Lo que te estoy diciendo era que el objetivo no era el allanamiento del domicilio, el objetivo era detenerlo preliminarmente. Era detenerlo, el objetivo era detenerlo y se dio el argumento que se le detenía porque iba a declarar barata. O sea, ya sabían lo que iba a declarar barata. Y ¿Detenerlo? Barata ha negado cualquier relación irregular que haya tenido con Alan García. Según lo que alude usted, detenerlo con chaleco y con grilletes. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por eso es que muy bien que se esté pidiendo una investigación parlamentaria. Pero esa es una hipótesis. No es una hipótesis, Francisco, por favor. Alan García, ¿Con qué seguridad el propósito iba a afirma ser, que le iban a poner chaleco, por supuesto que sí, grilletes? y de eso no se dice, pero le iban a poner grilletes y el chaleco, así lo iban a mostrar al mundo entero. Pero ¿cómo lo sabe usted? Si no ocurrió. No ocurrió porque Alan no lo permitió, porque eso era ignominioso, porque era, de verdad, era indigno de que a un expresidente de la República pudieran dejarlo de esa manera. Alan no lo iba a permitir. Si lo detenían sin chaleco y sin grilletes, ¿sí usted avalaba esa detención preliminar? No, pero mira, al margen de eso, la detención era absolutamente ilegal. Era absolutamente ilegal. Él estaba en el Perú. Él estaba con impedimento de salir del país. Entonces, ahora que he revisado el tema de la legislación, este Decreto Supremo 05-2012 que establecía este tipo de medidas había sido declarado inconstitucional. ¿Por qué una detención preliminar tenía que ser acompañada por un determinado medio de comunicación? Era evidente que era una actitud cirquense, reprobable. Y nosotros, conociendo al presidente Alan García, él no iba a permitir ese tipo de vejamen porque era injusto. Era injusto. Además, no es porque él haya sido solamente 2 veces presidente constitucional del Perú, sino porque estaba cumpliendo estrictamente con las investigaciones y estaba participando en las investigaciones que tenía, en las que él iba a responder. Mire, usted dice, fue cirquense porque hubo un medio de comunicación. Alguien podría retrucar, doctor, diciéndole lo siguiente, pero Alan García era un funcionario público, había un interés público sobre su caso. No. Es decir, había un interés de que los medios de comunicación cubrieran el allanamiento, como ocurre hoy, como ocurre mañana. Mañana llaman a un periodista para que cubra un allanamiento y tiene que cubrir para que en la mañana salga su noticiero. Sí, pero muy extraño que solamente un medio de comunicación estuviera media hora antes de la intervención, estuviera con sus cámaras, ¿no? Era muy, muy sintomático, ¿no? Y ¿También el medio de comunicación fue parte del cerco? Yo creo que no, yo creo que la prensa cumple su función.
Pero aquí hay actores intelectuales de eso. Yo creo que el que tiene que responder es el gobierno de Vizcarra, el ministro Morán. Tiene que haber una investigación que demuestre y que sirva como una experiencia para que nunca más los adversarios políticos instrumentalicen a los que administran justicia para hacer este tipo de persecuciones políticas. Hoy día está de moda esto, ¿no te das cuenta, por favor? Parecemos un país bananero que de la noche a la mañana a una fiscal la muestran como jefe de una organización criminal, por favor. Vamos a pasar a ese tema, pero el ministro Morán lo llamó a usted luego de que Alan García falleciera para que viera el cadáver. No, el ministro Morán no tenía nada que ver. Nosotros lo vimos en el hospital. En el hospital. Ni bien me enteré, fuimos al hospital y ahí Mauricio, Jorge y algunos pudimos verlo al presidente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? O sea, lo que muchos creen a la fecha, y disculpe la candidez de la pregunta, de que Alan está vivo en Suiza, usted con autoridad lo puede descartar. Sí, pero te digo que en el fondo sobre eso te digo que me causa, ¿cómo te puedo decir? Pobrecitos los adversarios. O sea, Alan García ahora está vivo. Para ellos está vivo porque tienen la frustración de no haberlo tenido engrietado con el chaleco, pero físicamente no está. Y te lo digo, estoy en condiciones de que físicamente Alan García no está en este mundo terrenal. Pero en el APRA y en muchos corazones del país Alan García seguirá existiendo. Y nuestros adversarios son los que todos los días se encargan de mantenerlo vivo en la retina y en la cabeza de todas las personas. Entonces, ir a esa tesis de que se ha confabulado, los enemigos de Alan García se confabularon, los fiscales, el gobierno, todo, para montar esta situación que tú me planteas, es de verdad poco creíble. Pero Es decir, cuando alguien dice, porque esto se escucha muy a menudo, cuando alguien dice, nadie vio el cadáver, o se lee en los comentarios de YouTube, en los comentarios de las redes sociales, nadie vio el cadáver. no, inclusive no recuerdan que indebidamente salió una foto cuando él estaba en el hospital, ya estaba, le habían hecho la autopsia o antes de hacer la Sobre autopsia. eso dicen, no era él. Alan seguirá siendo un mito y una leyenda. Y los enemigos que creyeron que matándolo físicamente iban a apagar su voz, iban a apagar sus ideas, su legado, están equivocados. Alan García ha trascendido a estos miserables que instrumentalizaron la justicia para acabar con su vida, ¿no? Tercera posición, hubo 30 minutos en donde no se supo nada del auto que supuestamente desplazaba el cadáver de Alan García. No, eso no es mentira, eso es una mentira. Los que estuvieron cerca saben que el cadáver lo sacaron, lo arrastraron hasta su camioneta y lo trajeron al hospital que estaba cerca de la casa, ¿no? ¿Usted estuvo dentro? No, yo no estuve en el momento del incidente. Yo llegué mucho tiempo después, como a las 11 de la mañana. Yo fui al hospital directamente, ¿no? Y algunos dirigentes nos permitieron ingresar, ¿no? ¿Qué ocurrió después? ¿En qué sentido? ¿Qué ocurrió después del allanamiento, cuando Fiscalía ingresa, cuando usted llega al hospital? ¿Qué Bueno, viene adelante? no, se le hizo la autopsia de ley, luego, unas horas después ya su cadáver fue puesto en un féretro y luego fue llevado al partido. Ese día fue llevado al partido como a las 7 de la tarde, ¿no? Y ya después vino todo lo que sabemos, fue 3 días velado, vino gente de todo el país a despedirlo. Y repito, los enemigos seguirán levantando esta leyenda de que Alan está vivo y es una leyenda contradictoria porque para nosotros siempre Alan estará vivo en el partido, en el corazón de miles de peruanos y de repente está vivo para muchos que todavía, de los adversarios que piensan que pueden seguir destruyendo su memoria y su legado, ¿no? A la fecha, como Alan se lo investigaba a propósito del caso Odebrecht,
usted también tiene investigaciones sobre el caso Odebrecht. Sí, Hace muy poco planteó una cuestión previa frente al juez Carguancho, ¿correcto? exactamente. Ujú, por el presunto delito de colusión. No, esta investigación que tenemos nos han incorporado a todos los dirigentes del partido. El hecho es el Entre siguiente. ellos usted. Sí, el hecho es el siguiente. El señor Barata supuestamente dice que al compañero Luis Alba Castro el año 2005 le habría dado un aporte de campaña. Entonces, la hipótesis del fiscal es que todos los dirigentes nacionales de ese entonces seríamos partícipes de ese dinero que habría ingresado al partido y nos han abierto una investigación por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Bueno, que se investigue. Nosotros nos hemos allanado a la investigación, pero es un hecho totalmente falso, ¿no? Y a nosotros nos imputan estar vinculados a esta investigación solamente por ser dirigentes tanto a Mauricio, a Jorge, a César Sumaeta, a Luciana Salazar, a Luciana ¿Cuándo dejó de ser congresista usted? el 31 de septiembre del 2019. ¿Tiene antejuicio constitucional? Sí, hasta el 30 de septiembre. Y aún así lo están investigando. ¿Cómo? Aún así lo están Por investigando. eso hemos puesto la cuestión previa y por eso, mira, para que veas, el 19 de diciembre hemos hecho nuestros informes orales de la cuestión previa. Ha pasado 5 meses y hasta ahora el juez Carguancho no se pronuncia. Y yo le tengo respeto al juez, le he pedido una audiencia y él nos ha dado fechas en las que debía haberse pronunciado y no se ha pronunciado. O sea, Porque de acuerdo a su posición, esto no lo tiene que haber visto una fiscalía por un proceso común. No, a nosotros, porque la hipótesis del fiscal es que supuestamente el dinero que le dieron a Luis Alba Castro ingresó al APRA y que Odebrecht había dado ese dinero para que nosotros como congresistas y los compañeros que fueron ministros habríamos instrumentalizado acciones en favor de ellos. Entonces, si esto es así, nos corresponde el antejuicio político y hemos planteado la cuestión previa, que dígase de paso lo hemos ganado en otros 2 procesos también y hasta ahora el juez no se pronuncia, ¿no? Ya han pasado 5 meses que no hay una resolución y lamento que el fiscal Carguancho habló conmigo y me dijo, en tal fecha sale la resolución de Mulder, en tal fecha sale la tuya y del Castillo. Ya han vencido esas fechas y no ha salido nada, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos. Vamos a seguir defendiéndonos. ¿La detención de Pedro Castillo fue inconstitucional? No, fue en flagrancia. Fue en flagrancia. Claro, por supuesto. Ahí no había nada que probar. Alguien podría decirle, pero su antejuicio político que lo protegía 5 años después. No, pues, escúchame. El antejuicio, mira, el antejuicio político... ¿Por qué usted pide antejuicio político, pero para el Castillo no? No, pues... No aplica el antejuicio. Es que nosotros, es un hecho que le imputan a un compañero Luis Alba Castro y la hipótesis fiscal es investigarnos a todos los dirigentes. En cambio, ahí hay hechos que probar, ¿no? La fiscal tiene que impulsar una actividad probatoria en que acredite que el dinero ingresó al partido. Ella sostiene que los diezmos que dábamos de nuestros sueldos como congresistas eran supuestamente para tapar esos 200.000 Pero dólares. no debe, pues, porque supuestamente a usted le corresponde un antejuicio antes de eso. No, escúchame, en el caso del presidente Castillo, era evidente que ya no había nada que probar, lo ha dicho la sentencia de la Sala Permanente de la Corte Suprema. La ha convalidado, ¿por qué? Porque era un delito flagrante. Todos los peruanos, creo que tú ese día también estabas viendo televisión, el delito lo perpetró el presidente Castillo cuando anunció el cierre del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación, ordenó que las Fuerzas Armadas detuvieran a todas las autoridades del Poder Judicial. Entonces, era un delito flagrante. ¿Por qué tenía que pasar por el procedimiento de la subcomisión de acusaciones? ¿Qué había que probar ahí? Nada. Entonces, no puede ser ese hecho, no puede ser compatible con el de la investigación que nos tienen a nosotros, ¿no? Porque quienes aluden esa posición o quienes la defienden indican que, claro, debió ser detenido, efectivamente, pero nunca debió ser conducido a la fiscalía. Se lo debió conducir al Congreso de la República, donde tuvo que haber ejercido su derecho a la defensa. Él está ejerciendo su derecho a la defensa. Pero no fuero parlamentario. Estamos en un caso de flagrancia, querido Francisco, que es diferente al caso de nosotros. Y segundo es que el Congreso autorizó el procesamiento judicial a través de una resolución legislativa.
El Congreso lo autorizó. Express. No, no es express. Como te digo, Yo estoy trasladando las opiniones para hacer entretenida esta conversación. Es un caso de flagrancia, y obviamente cuando hay un caso de flagrancia, ya no hay hechos que probar. Si tú encuentras, si un policía encuentra que un sujeto se está sustrayendo de un inmueble algo que no le corresponde, es evidente que está ante un hecho de flagrancia. ¿Qué más vas a probar? En este caso, el golpe de Estado fue televisado. Y ahora el presidente Castillo está llevando su proceso, y creo que con todas las garantías. Entonces, el Congreso de la República autoriza a través del antejuicio el procesamiento de los dignatarios o de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 y 100, porque el fiscal solamente tiene autorización para hacer investigaciones preliminares, o sea, reunir elementos, indicios, ¿no? Y luego, cuando reúne estos indicios, esto va al Parlamento. Muchos creen que el Parlamento es una mesa de partes. No, el Parlamento lo que tiene que hacer es una evaluación si es que de esa sospecha simple que ha tenido el fiscal ha pasado una sospecha reveladora, que hay indicios para que pueda procesarse judicialmente. En el caso del presidente Castillo, cuando da el golpe de Estado, es más que una sospecha reveladora, ¿no? Entonces, ya no había la necesidad de que el Congreso tenía que activar el tema del antejuicio, y por eso se reunió el Pleno y vía resolución legislativa autorizaron el procesamiento, porque el Congreso en los casos de los antejuicios autoriza el procesamiento judicial. No es un juicio político, es un juicio político jurisdiccional, solamente autorizar para que la justicia ordinaria lo investigue, nada más. ¿Como si fuese una mesa de partes? No, es que algunos creen que el Congreso, cuando realiza el antejuicio constitucional, dice, no, debe dejarlo pasar, que el Poder Judicial investigue. No es una mesa de partes. El Congreso tiene que hacer una evaluación, y ya lo ha hecho el doctor Domingo García Belaúnde, no lo hizo cualquier político. El antejuicio constitucional, en el caso de los aforados, el Congreso realiza una labor cuasi jurisdiccional. O sea, valora si los elementos o los indicios que le ha enviado la Fiscalía de la Nación, porque la Fiscalía solamente tiene autorización para hacer una investigación preliminar. Y para ir a una preparatoria, el Congreso lo que tiene que verificar es que si esos elementos calzan dentro de una sospecha reveladora, y si es así, autorizan el procesamiento. Y si no, lo archivan. En este caso, era evidente que ante un delito flagrante, el Congreso ya no podía desarrollar esa actividad probatoria, porque esa se va a realizar se está realizando en el Poder Judicial, en la justicia ordinaria, ¿no? El acto de buscar un asilo por parte del expresidente Pedro Castillo, ¿ese acto eventualmente pudo haber configurado o incluso podría ser analizado bajo el prisma de un peligro de fuga? No, el asilo es un derecho que está en la Constitución, el derecho del asilo. Es un derecho que está en la Constitución. Pero al que sepa el presidente Castillo, no se le ha detenido en una embajada. No. Se le ha detenido de camino a una embajada. En camino. Entonces no estaba premonido bajo el ámbito de esa condición, ¿no? Entonces eso no puede ser una razón que justifique el modificar el procedimiento por el cual se le está procesando. Se lo pregunto porque en su momento también se debatió en la comunidad jurídica esto a propósito de Alan García. Él también buscó ser asilado en Uruguay, en la embajada de Uruguay. Qué bueno que me hayas hecho esta pregunta. Este es un hecho absolutamente diferente. Alan García realizó una solicitud de asilo, porque como te digo, es un derecho. Fue recibido en la embajada, fue recibido en la embajada de Uruguay por el embajador. Estuvo en la embajada el tiempo que demoró que Uruguay, el gobierno de Uruguay, deliberara la autorización o no del asilo. Y todos sabemos que todos los enemigos del régimen hicieron una campaña mediática para impedir que se le diera el asilo. Evidentemente había un gobierno de izquierda en Uruguay, presionaron al presidente, que en un primer momento había... ¿Al presidente de Uruguay? Claro, por supuesto. En un primer momento, el presidente de Uruguay, hoy día fallecido, el presidente de Uruguay,
para que Alan García pudiera haber ingresado a la embajada, el embajador habló con el presidente de Uruguay. Entonces, lo que había que hacer es el trámite de la solicitud de asilo, y hubo una enorme presión, hubieron algunos que inclusive se fueron a presentar libros allá, a presionar, y cuando se le negó el asilo a Alan García dejó la embajada. O sea, los detractores políticos de Alan García cercaron también al presidente de Uruguay. No, presionaron. Mira, nosotros fuimos con Jorge, con Mauricio, fuimos al Uruguay, Es que hablamos con el presidente Sanguinetti y hablar y explicarle el contexto en que se estaba dando esta persecución política, y no nos escucharon, pero sí escucharon a los que estaba gobernando Frente Amplio, sí escucharon, hubo una enorme presión. Aquí en el Perú se grabaron spots, se comenzaron a movilizar algunos medios y ejercieron evidentemente una presión. Pero cuando se le negó el asilo a Alan García dejó la embajada. Porque fíjese que una explicación muchísimo más pacificadora incluso podría ser que, bueno, el presidente el de Uruguay consideró que no necesitaba el asilo, pero que suena un poco creíble que realmente sus detractores políticos de Alan García en el Perú, a cientos de kilómetros, hayan ejercido presión sobre un presidente, sobre un Estado soberano. No solamente incluso. en el Perú, viajaron a Uruguay. Pero vamos, viajaron una a marcha. Uruguay a hacer hubo una enorme presión de los adversarios del régimen, del presidente García. No suena poco creíble. Te digo porque nosotros lo hemos vivido en carne Sobre propia. el presidente de Uruguay. Nosotros fuimos con Jorge y Mauricio y buscamos entrevistarnos con el presidente también para que se nos escuchara la otra parte. No se pudo, no pudimos. Y el Congreso, que estaba tomado por el partido de Frente Amplio, tampoco nos escucharon. Pero sí escucharon la otra parte de los detractores de Alan García. Esa es la realidad. Y evidentemente que el presidente de Uruguay cedió a esa presión. Es una decisión que no la comparto. Cedió a esa presión y optaron por el camino soberanamente de negar el asilo. Y Alan aceptó esa decisión y abandonó la embajada. Pero que hubo presión, evidentemente que hubo presión, no fue pacífico. ¿Cuál es su opinión acerca de la Escuela Nacional de la Magistratura, ¿no? Se ha presentado un proyecto de ley que pretende que la Junta Nacional de Justicia deje de existir y que dé paso a la Escuela Nacional de la Magistratura. La Junta Nacional de Justicia es un organismo politizado, es un ente totalmente politizado, desprestigiado, y que no es, teniendo una función constitucional tan importante, creo que la base de esa legitimación es que no tiene un origen ciudadano. Y yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando sucedió el tema de los cuellos blancos y fue cerrado y fueron cesados por el Congreso, y nosotros participamos, Vizcarra, que tenía el control absoluto en ese momento de la circunstancia política, pergeñó este pequeño monstruo de una Junta Nacional elegido y evaluado por el defensor, por el contralor, por favor. Yo recuerdo hace muchos años una declaración suya en donde usted dice, en otros países la propia institucionalidad procesa las crisis. ¿No sería pertinente que la Junta Nacional de Justicia procese esta crisis, pero no deje de existir? No, pero me ratifico en lo que he dicho. El Congreso es una institución que al ver que la Junta Nacional de Justicia está absolutamente politizada y al ver los problemas que está pasando, por ejemplo, en la Fiscalía de la Nación, entonces que el Congreso produzca una alternativa más democrática, más participativa y bajo este esquema de la Academia de la Magistratura, ¿por qué no ir a una discusión, un debate? Pero lo único que sí te digo, que este modelo de que sean el defensor del pueblo, el contralor, autoridades que son elegidas por el Congreso, que tengan que evaluar y elegir a estos 7 magistrados que cumplen una alta y delicada función, me parece, yo de verdad, que si tuviera el parlamentario, hubiera sido el primero que hubiera planteado desmontar esta caricatura de
de junta que es una criatura de Vizcarra. Pero ¿qué se le imputa puntualmente a la Junta Nacional de Justicia? Por favor. Se lo pregunto para que las personas podamos entender el contexto de Mira, tu opinión. Mira, modestamente como abogado, litigante, porque ya no soy político, no soy parlamentario, pero hemos visto, por Pero ejemplo... aún es político. Sí, obviamente yo voy a morir político, pero te digo, este caso, este estropicio que han cometido con la doctora Benavides, a la que no conozco, es terrible. El solo hecho de una declaración del colaborador Villanueva, inmediatamente le hacen a ella, si le hacen un procedimiento express y la suspenden. Villanueva sigue hablando y sigue hablando de fiscales, sigue hablando de los propios miembros de la Junta Nacional de Justicia y ahí no pasa nada. Entonces, este propio ente, no todos, hay algunos magistrados que se salvan, pero de verdad que es un ente totalmente politizado. Este es un ente controlado por quienes quieren seguir teniendo en sus manos el Ministerio Público y el Poder Judicial para utilizarla como una herramienta de persecución política a sus adversarios. Entonces, la Junta en su mayoría ha sido cooptada por este grupo que lo que pretende es utilizar el sistema de la administración de justicia para perseguir a los adversarios del régimen. Eso... ¿Sabe? Mire, las resoluciones que emite la Junta Nacional de Justicia no responden necesariamente a criterios que emanen de la justicia penal. Por esa razón, muchas veces investigan a Inostroza Zapariachi, etcétera. Las investigaciones continúan, pero la Junta destituye. Lo tengo clarísimo, pues, porque ¿sabes qué? ¿No será que por eso sus resoluciones no son muy comprendidas? No. Pero, oye, cuando ellos destituyen, sancionan a un magistrado, ya, ellos no pueden renunciar a los principios que inspiran la Constitución y la ley, los principios, la tipicidad, la conducta que ellos evalúan para aplicar una sanción drástica, por ejemplo, como el caso de la doctora Benavides, que la han sancionado 6 meses, o la propuesta de sustitución. Pero es obviamente una sanción que... ética, ¿no? No, por favor, no es así. No es ética, no es moral, incluso hay causales de destitución por afectación a la imagen del Ministerio Público, etcétera. En este país nadie puede ser sancionado por consideraciones morales. Volveríamos a la etapa del medioevo. La Junta Nacional de Justicia no es un órgano que está fuera del alcance de la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Qué dice en el artículo 2? Toda persona, para ser sancionada, la conducta que se le pretende sancionar tiene que estar previamente establecida en una norma con rango de ley. Pero ¿lo está o no lo está en la Junta Nacional de Justicia? No lo está. Tienen un reglamento interno donde han creado figuras, conductas que consideran ellos que deben ser sancionables. Y todos sabemos que en materia sancionadora el principio de legalidad es importante, ¿no? Pero más que este tema de carácter jurídico que es importante, es el comportamiento de la Junta. Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Y eso no puede inspirar el comportamiento de un organismo que es muy importante, que se encarga de designar y ratificar jueces y fiscales. Por eso creo que en este corto tiempo la Junta Nacional se ha encargado de diluir un poco de credibilidad que tuvieron al comienzo, ¿no? Nosotros mismos auspiciamos y votamos a favor de que se creara porque había que darle una nueva orientación al sistema de designación, ratificación y sanción de jueces y fiscales. Pero te digo, mi evaluación ahora a la fecha es que el remedio salió peor que la enfermedad. Entonces, lo que está haciendo el Congreso me parece muy bien. Ojalá que esta propuesta no la procesen rápido, que se abra un debate, pero quienes van a nombrar jueces y fiscales... ¿Lo están procesando rápido? No, yo he visto que han presentado el proyecto y va a haber un debate. Me imagino que van a invitar a la academia, a los magistrados para que den su opinión. La academia y la magistratura también va a desaparecer, de hecho, si que esto prospera. Esta propuesta por lo menos va a abrir un debate que nos permita buscar una institución que sea aséptica de la presión política, de la presión
de sectores que lo que pretenden es utilizar el sistema de administración de justicia como una arma de persecución a sus adversarios. Eso tenemos que proscribirlo. Si no, el país, por más que avance económicamente, por más que se desarrolle, el no dar predictibilidad, los agentes económicos no van a poder venir al país. ¿Qué predictibilidad tiene cambiar la CNM por la Junta Nacional de Justicia, ahora eventualmente la Escuela Nacional de la Magistratura, y que si no funciona vamos a crear otra No, institución? pero por eso es que ser. Imagínese, doctor. Pero hay que aprender a la luz de esas dos experiencias, la del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Junta Nacional de Justicia, para que en este debate todos los defectos de estas instituciones puedan ser suprimidos, corregidos y poder alumbrar una institución que, vuelvo a repetir, esté muy distante de las presiones políticas o de otra índole, que se dediquen a suministrarle al país jueces y fiscales que actúen con objetividad y jueces que sean imparciales. Eso se puede lograr. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, yo soy uno de los convencidos de que el decreto legislativo 052 es necesario que el Congreso ingrese a una franca y profunda revisión. ¿Cuál es ese decreto? El del Ministerio Público. El del Ministerio Público. Mire lo que está pasando en el Ministerio Público. Entonces, creo que ahí hay que el modelo que de las juntas fiscales y que nombran al fiscal y que las atribuciones administrativas también se extienden al ámbito jurisdiccional, todo eso se tiene que revisar, porque esa ley es del año, creo, 82, y se hizo bajo un modelo en que la administración de justicia estábamos ante un sistema inquisitivo, y ahora tenemos un modelo acusatorio, donde el fiscal tiene la herramienta de la investigación en sus manos, y tenemos que crear un mecanismo que impida que tengamos fiscales como otros fiscales que deberían pasar por un examen psicológico y deberían ser gente que actúe con objetividad, y aquellos que por alguna razón tienen alguna inquina, un odio con alguien, deberían dejar la investigación, ¿no? Este proyecto de ley plantea una reforma constitucional. ¿Podemos coincidir en que una reforma constitucional no se puede hacer por un tema coyuntural? ¿No es muy irresponsable? No, yo también te diría que cuando sucedió el tema de los cuellos blancos, el Congreso, presionado por el gobierno de Vizcarra en ese entonces, se procedió a destituir a los miembros del Tribunal Constitucional por falta grave. Esto es un cambio de sistema. No, se cambió el sistema. Se cambió el sistema porque el sistema de representación que tenía el Consejo Nacional se cambió, y ahora tenemos otro sistema donde hay una comisión especial que la preside el defensor del pueblo, la integra el contralor, el representante del Poder Judicial y otras personalidades, pero un sistema que no ha funcionado. Entonces hay que revisarlo, hay que revisarlo. Lo peor es seguir volteando la cara y dejar que la administración de justicia siga cayendo en manos de quienes la utilizan para pervertir los verdaderos valores que debe tener la administración de justicia, ¿no? Es un cambio de sistema, de hecho, que impacta directamente en la comunidad jurídica. Así es. Un cambio de sistema incluso que le cambia los paradigmas a los estudiantes de Derecho que van a egresar y van a tener que pensar en clave de una Escuela Nacional de la Magistratura si quieren hacer línea de carrera por allí. Pero no se le ha pedido la opinión al Colegio de Abogados de Lima. No, es que recién se ha presentado el proyecto. Una vez que se presente el proyecto, pasa a las comisiones, me imagino que va a pasar a la Comisión de Constitución, y tengo la seguridad, conociendo a Marta Moyano, que van a abrir un amplio debate, van a invitar a la academia. ¿Cómo no va a participar la academia? Más bien El colegio ya ha metido un comunicado, ¿no? Dicho que no me están llamando. No, los van a convocar. Obviamente van a tener opinión, se va a recibir opiniones, y creo que hay que ver el lado positivo. Creo que a la luz de estas dos experiencias precipitadas, la del Consejo Nacional de la Magistratura y haber creado esta institución un poco extraña, Junta Nacional, que no tiene una réplica en otro país. Por la que usted votó, de hecho. Obviamente, había una circunstancia política que atender. ¿Te imaginas que el APRA se hubiera opuesto a la conformación de esta Junta? Nosotros votamos de buena fe, pero lamentablemente las personas que han llegado ahí, no todas, algunas de ellas, le han dado un sesgo político. Y eso es muy grave, le han dado un sesgo político, y ahora vemos que son parte de la crisis que vive
la Fiscalía de la Nación y obviamente de que no tengamos jueces. ¿Quién eligió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Una comisión especial que la preside, según la reforma constitucional, la preside el defensor del pueblo, la integraba el representante, el fiscal de la Nación, el representante del Poder Judicial, el Contralor de la República y los representantes de las universidades, creo, públicas y privadas. Entonces, sí, eso hay que revisarlo a la luz del trabajo que han hecho en estos años la Junta Nacional de Justicia, y tengan la seguridad que los resultados van a justificar que se haga una reforma. Usted tiene una maestría en Derecho Constitucional y yo tengo que hacer esta pregunta. Una reforma constitucional. Para una reforma constitucional es necesaria una reflexión generalizada, lo que se denomina como un momento constituyente, un momento constitucional, ¿no? El Perú atraviesa hoy a la fecha un momento constituyente que obligue. Para este tema, por favor. Para este tema sí. Obviamente para este tema, como se creó, por ejemplo, dime una cosa, cuando se descubrió el tema de los cuellos blancos y se vio el tema que estaba comprometido el Consejo Nacional de la Magistratura, evidentemente que ese hecho generó una circunstancia, un momento constituyente. Y tuvimos que pasar a hacer una reforma constitucional para crear un nuevo mecanismo, una nueva institución que fuera más objetiva, más imparcial para nombrar, designar, destituir y sancionar a los jueces y fiscales. Pero si eso no ha funcionado, lo que hay que crear ahora es con serenidad, no hay apuro, lo que hay que crear, hay que tomarnos un tiempo, crear esa circunstancia para que, invitando a la academia, a los propios magistrados, a los propios fiscales, para que den su aporte y crear una institución que sea permanente en el tiempo, que no tengamos que estar nuevamente bajo los arrestos de estas circunstancias, ir a estar modificando la Constitución. Yo también soy de la idea de que la Constitución no se puede estar modificando por situaciones coyunturales, pero esta situación ha llegado al máximo. Si tú crees que es normal que en un país una institución suspenda a una fiscal de la nación solamente por el dicho de un colaborador, el dicho, solamente el dicho, que no ha sido corroborado, solamente por el dicho, suspenda, ¿no? Suspenda. Y que hayan fiscales de menor rango que investiguen a un fiscal de la nación y que lo pongan como jefe de una organización criminal, yo no sé en qué país estamos. Que se agarren aquellos ciudadanos de a pie que no tienen estas investiduras, porque van a ser arrasados por una administración de justicia de esta naturaleza. Domingo Pérez también tiene un caso en la Junta Nacional de Justicia, de un procedimiento disciplinario que aún está por resolverse. O sea, no es un proceder direccionado únicamente a Patricia Benavides, ¿no? O sea que para ti, para mí. Los fiscales del equipo especial no deben ser tocados, no deben ser sancionados. No, para nada. O sea, estoy diciendo que ellos, que con Domingo Pérez, tienen también un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia. O sea, eso se va a evaluar eventualmente y probablemente también lo destituya. Mira, yo no soy pitonizo para avisorar qué va a pasar con eso. Pero te digo, por ejemplo, la autoridad de control, también la propuesta legislativa pretende darle rango constitucional. Y me parece muy bien, porque no pueden haber fiscales como estos, fiscales que se ensañan con adversarios políticos. No pueden. ¿Por qué no fue el fiscal Pérez al allanamiento y a la detención de Alan García? Porque estaba en una audiencia, la de PPK. Estaba en una audiencia. Por favor, no tuvo la valentía de hacerlo, por favor, no tuvo la valentía de hacerlo. Y ahora yo lo escucho que se hacen las víctimas que tienen miedo que me vaya a pasar algo cuando tienen un ejército de seguridad, por favor. Entonces, yo lo que creo es que hay que apostar, y es un momento de que hay que ingresar un amplio debate de cómo reformar, o llamarle reformar, reorganizar todo el sistema de administración de justicia. El propio ciudadano de a pie lo descalifica, así como descalifica al Congreso, descalifica el sistema de administración de justicia. Entonces, hay que hacer algo por eso, porque de repente para muchos, para algunos no vale, no es importante la detención, pero para muchos peruanos, el derecho a la dignidad, el derecho al honor, el derecho a la buena reputación, que son elementos que constituyen la presunción de inocencia, valen tanto como la vida. ¿De qué sirve que te pongan un grillete, un chaleco y mañana te declaren inocente? ¿De qué te sirve?
ya ha sido condenado mediáticamente. Entonces, eso hay que proscribirlo, eso tiene que retirarse de la actividad de jueces y fiscales, ¿no? Entonces, yo sé que hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero ellos no son los que tienen el protagonismo de estos casos, sino aquellos que han utilizado estos cargos para protagonizar políticamente. Y ojalá que en esta reforma pudieran incluir un artículo que establezca que juez y fiscal que renuncie no puede ser candidato a cargos políticos sino 5 años después, porque muchos de ellos lo hacen, como por ejemplo, fiscal en Lambayeque, en la noche a la mañana dejó el cargo y sin renunciar se hizo ministro del señor Castillo, y ahora tiene un partido político. Entonces, qué bueno, pues yo uso la herramienta de la fiscalía para destruir a todos mis adversarios políticos, les armo casos y yo me quedo solo en la cancha. Y yo creo que la fiscalía ni el Poder Judicial puede ser utilizado para ese tipo de actos condenables, ¿no? La resolución que inhabilitó a Aldo Vázquez e Inés Tello, esa resolución, de acuerdo a su opinión, podría, o una resolución de inhabilitación sin nombres propios, ¿podría ser controlado judicialmente Mira, o no? mira, primero te diré lo siguiente, para explicarlo. El Congreso tiene dos atribuciones exclusivas y excluyentes: el antejuicio político, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Una cosa es el antejuicio en sí, el antejuicio político, que es un delito que ha cometido un funcionario aforado, de los comprendidos en el artículo 99 y 100 de la Constitución, en las que el fiscal investiga y el Congreso da el pase para que la justicia ordinaria pueda proseguir con el proceso. Eso es lo que reclama usted, por ejemplo, en su caso, ¿no? Y otra cosa es el juicio político. En el juicio político se diferencia el antejuicio, que en el juicio político el Congreso investiga y sanciona, te inhabilita para la función. Entonces, el Tribunal Constitucional ha señalado que esa atribución que tiene el Congreso no puede ser revisada en el Poder Judicial, como también los parlamentarios. Algunos dicen, parlamentarios que no conocen la Constitución, dicen, somos el primer poder del Estado. Ah, porque eres el primer poder. Yo no creo que somos el primer poder del Estado, pero dicen. Entonces, con ese argumento también podrían revisar las sentencias judiciales. Y nosotros y los congresistas no pueden revisar las sentencias judiciales. Esa es una atribución exclusiva del Poder Judicial. Entonces, lo que ha hecho, lo que ha pasado ahora con la inhabilitación de estos dos magistrados de la Junta Nacional es una atribución que el Congreso ha realizado. Y además yo he revisado la resolución de la medida cautelar de la Sala Superior Constitucional. Claro, que supuestamente ha dejado sin efecto la sanción del Congreso. Es insólito que actualmente sigan sosteniendo en el Poder Judicial que para que el Congreso pueda procesar a un aforado por juicio político, sea sancionado, esa conducta tiene que estar previamente establecida en una norma. Eso ya el tribunal lo ha precisado, lo ha aclarado, pero yo he escuchado aquí en esta tribuna, he escuchado a magistrados, por ejemplo, decir, mira, y esto es bien grave, que un presidente de la Junta Nacional de Justicia diga acá, tal magistrado está siendo investigado por hechos muy graves que están vinculados al narcotráfico, solamente por el hecho de un colaborador. Entonces, ya ese magistrado ya tomó partido sin haber leído el proceso. Entonces, ese tipo de conductas tenemos que proscribirla. Esa sola declaración, si este señor que ha sido uno de los que ha sido sancionado por el Congreso, Aldo Vázquez, ¿no? estuviera en actividad, esa sola conducta es mérito para procesarlo en juicio político y separarlo del cargo. O para que se inhiba. No, yo creo que esa conducta calza para sancionarlo e inhabilitarlo. No pueden estar en la función pública. O le digo para que se inhiba cuando analice el caso de esta persona vinculada con casos de narcotráfico. No, la inhibición funciona para otras cosas. Si el señor es amigo de la investigada, de una juez o fiscal investigada, ahí se puede inhibir. Pero aquí, por ejemplo, yo he escuchado que en este programa ha dicho, y está investigado por hechos graves vinculados al narcotráfico. Entonces ya tiene una posición, que dígase de paso,
destruyendo lo que se llama la presunción de inocencia. Entonces el magistrado tiene que ser una persona muy, muy imparcial y más aún un mayor estándar debe exigírsele a quienes se encargan de nombrar, destituir o sancionar a jueces. El juicio político, de acuerdo a su opinión, nadie lo puede controlar. Es decir, ¿quién puede controlar un juicio No, el político? tribunal, no es que el Congreso no es una zona exenta del control constitucional. O sea, el tribunal sí puede controlar a los órganos del Congreso. Solo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también pueden hacer control difuso los jueces, ¿no? Pero te digo lo siguiente. En el caso del juicio político del que tú me mencionas, la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido muy clara. Solamente puede ser revisada cuando se afectan derechos fundamentales. En el caso de estos magistrados, de lo que se trata es que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es dejar en suspenso una medida cautelar. La medida cautelar no entra a ver el tema del fondo de si se violó o no se violó el derecho fundamental. Eso se va a resolver en el amparo. Esta sala, si hubiera sido más valiente, hubiera pronunciado sobre el amparo, sobre el fondo del amparo. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, ha dicho, un momentito, suspéndase esa medida cautelar que lo resuelva la Corte Suprema. Le ha devuelto su competencia a la Corte Suprema. Lo que alegan, por ejemplo, es que se violó el derecho fundamental al trabajo, también a la no discriminación, entre algunos otros más, pero esos son los principales, ¿no? El derecho fundamental al trabajo, la no discriminación. Que el Congreso violó esos derechos fundamentales y por esa razón el juez del Poder Judicial resolvió que evaluó el amparo y la cautelar, resolvió la cautelar para reactivarlo. Mira, nosotros que estamos investigados por ser dirigentes de un partido político, tú te imaginas los problemas que tenemos para poder trabajar. Todo el mundo me dice, ¿sabes qué, Velázquez? Estás con un proceso penal y estás investigado. Nadie te da chamba, menos en el sector público. Entonces, que aprendan a trabajar también en el sector privado, pues que se pongan su medallita de abogado y se pongan a litigar. Dicen, el derecho al trabajo que en la función pública. Yo también podría alegar eso. Oiga, me están negando mi derecho al trabajo porque no resuelven mi cuestión previa, pero yo trabajo en la actividad privada, soy abogado litigante. Entonces, acá lo que pasa es que el Tribunal Constitucional había sido avasallado su decisión. El tribunal es una instancia de cierre de interpretación de la Constitución. Entonces, si una sala superior, y mira para que veas lo siguiente, que es muy grave, ¿cuántos ciudadanos están esperando que le resuelvan una acción de amparo un año? En cambio, en esta, qué coincidencia, ¿no? En 8 días sacaron una medida cautelar. Y uno de los magistrados, porque 2 votaron a favor y 1 en contra, uno de los magistrados iba a entrar a un proceso de ratificación. Yo también podría sospechar de eso, ¿no? Las medidas cautelares tienen que ser céleres, ¿no? Mira. Y más aún en un proceso de amparo, ¿o no? Pero dime una cosa, yo soy absolutamente de acuerdo contigo, pero ¿cuántos ciudadanos de a pie que han sido votados injustamente en su trabajo han presentado medidas cautelares? La resuelven al año, a los 2 años. Yo también estoy de acuerdo con usted, pero mire, a mí me ampara el deber de imparcialidad y por ende debo, como usted me ha emplazado a este programa y aquí está Aldo Vázquez, trasladarle los argumentos del doctor Aldo Vázquez. Él lo que sostiene, por ejemplo, es que él no se quiere aferrar al sector público, es lo que ha dicho aquí. 2, es un académico y por ende lo que está defendiendo es la autonomía de la Junta Nacional de Justicia, la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia. Eso en concreto son los argumentos frente a posturas que sostienen que él se quiere aferrar al cargo. Primero que yo creo que la institucionalidad de la Junta Nacional no descansa en una sola persona, por favor. Si hay alguien que se cree que si no está él no hay institucionalidad, yo creo que es un error. Por eso los accesitarios no han querido asumir. Es una posición política la que hay detrás de todo eso. Por eso es que el Congreso tiene que corregir esta situación. El Congreso tiene que corregir esta situación. Pero lamentablemente este magistrado que tú me hablas tiene una intencionalidad política. Ha sido ministro del señor Humala y obviamente que tiene una carga política, ¿no? Entonces, tampoco es que actúan con imparcialidad.
y se han desvestido cuando han tomado esa decisión de sancionar a la doctora Benavides por el solo dicho de Villanueva. Ya me parece que eso no resiste análisis, ¿no? Le pregunto, ¿es posible que al momento de discutir sobre la probabilidad de que eventualmente exista la Escuela Nacional de la Magistratura y se elimine la JNJ en el Congreso, que es un fuero político, eventualmente podrían llamar a miembros de la Junta Nacional de Justicia para que emitan su opinión también? Así como a representantes del Colegio de Abogados de Lima, Claro que lo hagan, y están obligados a hacerlo. a llamar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todos los actores que tienen que ver con el tema tienen que ser convocados para legitimar la reforma. Para legitimar la reforma. Tienen que ser invitados. O sea, si es que la Corte Suprema, porque ahora también está en manos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, eventualmente, debido a una decisión de la Corte Suprema, vuelve el doctor Aldo Vázquez y Nestello, también van a tener que ser llamados al Congreso de la República para que den su opinión acerca del proyecto sobre la Escuela Nacional de la Magistratura. No, yo me imagino que invitarán al presidente, al actual presidente, para que dé su opinión. El presidente lleva la voz institucional. No necesariamente tienen que ir todos ellos. Cada vez, yo he formado 15 años, 15 o 12 años, he sido miembro de la Comisión de Constitución, pero nunca hemos invitado, por ejemplo, a todos los vocales de la Corte Suprema. Cuando queríamos ver un tema penal, por ejemplo, al doctor San Martín, que es una autoridad en tema penal, o cuando teníamos que ver un tema institucional, al presidente del Poder Judicial, que lleva la voz de la sala plena, ¿no? del Poder Judicial, o al fiscal de la Nación, cuando teníamos que ver un tema sobre la Fiscalía. Yo creo que el Congreso lo va a hacer. Yo creo que hay que deliberar, pero este mecanismo ha demostrado, de inicio ha demostrado que no funciona. No funciona. Ha sido cooptado rápidamente políticamente y no podemos seguir, y yo creo que a nadie nos alegra ni nos honra ver que en nuestro país la fiscal de la Nación está siendo investigada por ser parte de una organización criminal. ¿Por quién? Por sus inferiores. Que le encarga el cargo a un fiscal y el fiscal dice, no te devuelvo el cargo, va y mete una medida cautelar y se queda en... ¿Qué es eso? Yo creo que debemos ir como te digo, a una ley, la ley del Ministerio Público, que hay que actualizarla, donde hay que garantizarle a los ciudadanos, así como tenemos derecho al juez natural, un derecho a un fiscal natural. No puede haber ahora, a la fecha, que un fiscal de la Nación, para determinado, te pongo tal fiscal. Entonces, y con las atribuciones que tienen los fiscales ahora, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Hay que ir a una profunda discusión para generar una justicia predecible en el país, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación en el programa. Hemos coincidido en algunos puntos y hemos discrepado en otros. Es la democracia. Sí. Es la democracia y la verdad que Y me queda claro, de hecho, mucho que por la invitación. usted es un político más que un litigante. Recién tengo 3 años como abogado litigante y tengo casi 40 años en la actividad política, pero obviamente el aspecto jurídico es fundamental para alguien. Incluso para ser político. Es fundamental, porque si, como te digo, si yo creo que soy parlamentario y que por ser parlamentario no puedo ser controlado y que puedo hacer lo que quiero, como he visto hace poco, por ejemplo, con mucha vergüenza, que un parlamentario ha ido y ha allanado una oficina de una entidad pública. Por favor. Entonces, esos excesos hay que corregirlos y deben ser sancionados, ¿no? Para que entremos a lo que verdaderamente debe ser el Perú, un Estado de Derecho, donde gobiernan las leyes sobre los hombres, no los hombres sobre las leyes. Muchísimas gracias, doctor Javier Velázquez Quesquén. Ojalá podamos tenerlo por aquí más seguido. Queridos amigos, nos despedimos en el programa Se Corre Traslado. Compartan esta transmisión, escriban sus comentarios, sus apreciaciones, por supuesto todos de manera respetuosa en la caja de comentarios. Los vamos a leer con muchísima atención. Esta ha sido una transmisión emitida por LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, Francisco Chuquicayata, permiso.